De nuevo, chicos. Bien. Entonces, como les decía, vamos a probar de que mu es mayor o igual a un mu sub 0 contra una alternativa de que mu es menor a mu sub 0. Entonces, tenemos la zona de rechazo a la izquierda. En la zona de rechazo saben que es la probabilidad, o sea, es el alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es cierta. Entonces, la regla de decisión acá en este tipo de test será rechazar H0 si el Z observado o el Z calculado es menor a este Z crítico. Este Z crítico, o el Z de alfa, está fijado por, en lo que llamamos el Z crítico, depende del alfa que nosotros fijemos. Si nosotros fijamos un alfa del 5%, este va a ser la Z del 0, que acumula el 0,05 de probabilidad. Este valor de Z, que sería el valor crítico, que es el que separa la zona de rechazo de la zona de no rechazo, lo buscamos en la tabla de la Z. Acá, ¿por qué usamos la Z? Porque al conocer sigma, independientemente del tamaño de la muestra, vamos a utilizar, es decir, el sigma es conocido, esto se distribuye, la z se distribuye, x raya, perdón, se distribuye en forma normal. Entonces, vamos a utilizar la z de la normal estándar como valor crítico para determinar si lo que nosotros obtuvimos en la muestra, a través con los datos de la muestra, nosotros calculamos la estadística de prueba, o estadística pivot también la llaman, cae en zona de rechazo o en zona de no rechazo. Veamos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, la gerencia de una cadena de supermercados afirma que el monto medio de gastos de los clientes es de al menos 3.500 pesos. De al menos significa que es mayor o igual, ¿no es cierto? Y se conoce por experiencias anteriores que el desvío estándar de los montos de compra es de 280 pesos. Una muestra de 70 clientes arrojó un monto medio de compra de 3.450 pesos. ¿Contradicen estos datos a la gerencia con un nivel de significación alfa de 0,05? Bueno, veamos los datos que tenemos. Lo que queremos probar es que el monto medio de gasto de los clientes es de por lo menos, o de al menos 3.500 pesos, o sea, es mayor o igual a 3.500. Entonces, lo vamos a contrastar con que mu es mayor o igual a 3.500 pesos, contra una alternativa de que mu es menor de 3.500 pesos. Es decir, tenemos un test unilateral izquierdo. Sabemos, por estudios anteriores, que el desvío estándar de los montos de compra es de 280 pesos. Es decir, sabemos que el sigma es 280. Sacamos una muestra de 70 clientes y en esta muestra vemos que el monto medio de compra es de 3.400 pesos. Es decir, X raya, la media en esta muestra, es de 3.450 pesos. Entonces, se desconoce la distribución de la variable monto de gasto, pero se conoce el sigma y además sabemos que el n es mayor a 30. Entonces, por el teorema central del límite, sabemos que si el n, por más que no se conozca la distribución de la población, el n es mayor a 30, me asegura este teorema que X raya se va a distribuir normal con esto mismo mu, o sea, y con sigma sobre raíz de n. Entonces sería que el sigma de X raya es 280 dividido la raíz cuadrada de 70, que da 33,47.
vamos a calcular entonces la estadística de prueba. Con la muestra seleccionada, esa estadística tomaría el valor, o sea, el Z observado sería 3.450, que es X raya, menos 3.500, que es mu, o sea, el valor de mu bajo la hipótesis nula, dividido el sigma de X raya, que nos había dado 33,47. Bien, ese Z observado, o sea, esa estadística de prueba, nos da menos 1,49. Si buscamos en la tabla de la Z, si buscamos en la tabla de la Z, ¿cuál es la Z, o sea, el Z crítico, que acumula el 0,05 de probabilidad? Vemos que ese valor es menos 1,645. Entonces, si comparamos la estadística de prueba con el valor crítico, vemos que este menos 1,49, ¿cómo es con respecto a menos 1,645? ¿Mayor o menor? ¿Qué les parece? Mayor. Es decir, el menos 1,49 será un valor que estará por acá, en el eje este de la Z, ¿no es cierto? Que cae en zona de no rechazo. Entonces, como el menos 1,49 no es menor, o sea, es mayor a menos 1,645, es decir, cae en zona de no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Nosotros que habíamos planteado en la hipótesis nula de que, por lo menos, el gasto medio era de 3.500 pesos. Entonces, no la rechazamos, quiere decir que no hay suficiente evidencia estadística, es decir, con estos datos que tuvimos en la muestra, no existe evidencia para decir que la hipótesis nula no se esté cumpliendo, o sea, que lo que sostiene la gerencia no sea cierto. Con estos datos, es decir, con esta evidencia estadística, no hay suficiente evidencia para decir que no se cumpla la hipótesis nula. Tengan en cuenta que cuando no se rechaza una hipótesis nula, no se dice que lo que plantea la hipótesis nula se está cumpliendo sí o sí, sino que se dice que no hay evidencia porque estamos trabajando con los datos de una sola muestra. Entonces lo que decimos es que no hay suficiente evidencia estadística para contradecir lo que sostiene la gerencia en este caso. Bueno, el otro caso sería cuando tenemos una prueba unilateral a la derecha, es decir, la zona de rechazo va a estar a la derecha. Eso se obtiene cuando nosotros planteamos en la hipótesis nula de que mu es menor o igual a un mu sub 0, contra una alternativa de que mu es mayor a este mu sub 0. Les vuelvo a recordar que me tengo que fijar siempre en el signo de la hipótesis alternativa para ver la dirección de la zona de rechazo. Como en este caso tengo un signo mayor, la zona de rechazo va a estar acá a la derecha. Bueno, la estadística de prueba es siempre igual, es decir, va a ser X raya, menos el valor de mu bajo la hipótesis nula, dividido el desvío estándar de X raya. O sea que es sigma sobre raíz de N. Vamos a ver un ejemplo para aplicarlo. Dice, vamos a volver sobre el ejemplo que la gerencia de un supermercado cree que el tiempo promedio de espera que tienen los clientes para pagar es de a lo sumo 5 minutos. A lo sumo significa eso o menos, ¿no es cierto? Sin embargo, en el último tiempo se recibieron muchas quejas debido a largas esperas. Esta situación generó una sospecha de que el tiempo promedio de espera es mayor que el que se considera. Se decide seleccionar una muestra de 35 clientes en la que se observó que X raya, o sea, el tiempo medio en esa muestra, fue de 5,4 minutos. Experiencias anteriores indican que la variancia es de 1,69 minutos cuadrados. Tengan en cuenta que acá hay como una pequeña trampita que no les da el desvío, sino que dice la variancia, y por lo tanto figuran los minutos al cuadrado, porque la variancia está siempre al cuadrado. ¿Resultan los datos estadísticamente significativos a un alfa igual a 0,10? Los datos son estadísticamente significativos cuando se rechaza la hipótesis nula, es decir,
hay significancia estadística cuando se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Bien, entonces vamos a plantear las hipótesis. Acá planteamos de que mu, el tiempo medio de espera, es de como máximo 5 minutos, o sea, a lo sumo 5 minutos, o sea, menor o igual a 5. Contra una alternativa de que mu, el tiempo medio, es mayor a 5 minutos. Bien. Acá tampoco conocemos la distribución de la variable tiempo de espera, pero como el n es mayor a 30, el teorema central del límite me asegura que X raya se distribuye en forma normal, bajo la hipótesis nula, con una media de 5 minutos, y un sigma de X raya. Acá vamos a calcular entonces la raíz cuadrada de 1,69 porque nos había dado la variancia. Entonces, para obtener el desvío, hacemos la raíz cuadrada de 1,69, que era la variancia. Fíjense, 1,69 minutos cuadrados. Bueno, haciendo todos esos cálculos, obtenemos que el z observado, que sería 5,4, X raya, menos 5, el valor de mu bajo la hipótesis nula, dividido el sigma de X raya, que me da 0,22, eso es 1,82. Vamos a buscar entonces, habíamos fijado un alfa de 0,10. Quiere decir que para yo encontrar esta z, ¿qué sería? Recuerden que la tabla de la z acumula para valores menores o iguales que. O sea que para encontrar este z positivo, si yo fijé un alfa del 0,10, este va a ser la z de 1 menos alfa. A ver si volvemos, que les voy a mostrar la parte más teórica de esto. A ver, acá tengo menor. A la frontera no. No estaba lo que quería mostrar. Bien. Entonces, nosotros buscamos en la tabla de la z cuál es la z que acumula el 1 menos alfa, y alfa es 0,10, acá vamos a tener una z que acumula el 0,90 de probabilidad. Eso lo buscamos. A ver, esperen, me voy a cargar, chicos, la tabla que no me cargué. Así se los muestro cómo se busca en la tabla. A ver. ¿Dónde tengo la tabla? Un minuto, que cargo la tabla de la normal. Ahí va. Así les muestro en la tabla cómo se busca, aunque ya lo deben saber, pero para a ver, ¿se ve ahí? Sí. Bien. Nosotros vimos que tenemos que buscar una z positiva, es decir, la z que acumula el 0,90 de probabilidad. Entonces vamos a la parte positiva de la z y vamos a buscar acá dentro de la tabla el valor que más se acerque al 0,90, que va a ser este de acá, fíjense, el 0,8997 es el que está más cerca del 0,90, porque le faltarían 0,003. Si yo busco el 90-15, ya ahí se me pasa en 15. Entonces, ¿cuál es la z que acumula
el 0, en este caso 89,97 de probabilidad. Fíjense, va a ser la Z 1, y si subo acá, allá. Fíjense, yo subo acá, sería 1,28, ¿sí? Ahí volvemos a... Entonces, buscamos este Z crítico, que da 1,28, y vamos a comparar este valor de la estadística de prueba que nos dio 1,82 con este valor del Z crítico. La regla de decisión acá será rechazar H0 si el Z observado es mayor al Z crítico. Como el Z observado es mayor, o sea, 1,82 es mayor que 1,28, es decir, cae por acá, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, podemos afirmar a un nivel de significación del 10% que existe suficiente evidencia estadística para decir que el tiempo promedio de espera es mayor a 5 minutos. Es decir, los datos resultaron estadísticamente significativos. Y fíjense que acá, ¿resultan los datos estadísticamente significativos? Sí, porque rechazamos la hipótesis nula. Es decir, podemos afirmar, cuando se rechaza la hipótesis nula, se acepta la alternativa. Entonces, a un nivel de significación del 10%, podemos afirmar que el tiempo medio de espera es mayor a 5 minutos. Bien. Vamos a ver entonces qué pasa cuando el sigma es desconocido, es decir, cuando yo no conozco... Oh, esperen un minuto. Ando mal con las tablas ahora. No las cargué. No sé qué me pasó que no cargué las tablas. Ahí las cargo. Acá hay acumulado. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando no se conoce sigma y además el n es menor que 30. Es decir, cuando la desviación estándar poblacional sea desconocida, se usará S, o sea, el desvío estándar de la muestra como estimador. En estas situaciones la estadística de prueba va a ser la T, donde en vez de sigma, acá, fíjense, vamos a usar el S, porque el sigma es desconocido. Es decir, vamos a usar una distribución de probabilidad nueva, ¿no es cierto?, que ya la vieron ustedes para estimación, que es la T de Stewart. Sin embargo, la distribución T, a medida que sus grados de libertad n-1 aumentan, tienen una distribución normal estándar, por lo cual la distribución T se utilizará cuando los tamaños de muestra sean menores a 30. Ya que si el m es mayor que 30, sabremos que por el teorema central del límite se puede aplicar la z de la normal estándar, ¿no es cierto? Entonces, si es menor a 30,
el teorema central del límite no puede aplicarse, y por ende X debe tener una distribución normal. Es decir, acá para poder aplicar la T de student, tenemos que estar seguros de que la población, o sea, la variable X que estoy estudiando, se distribuye en forma normal. Entonces, para que la distribución T se pueda emplear, tienen que verificar simultáneamente estas tres condiciones. Que X se distribuya normal, que sigma es desconocido y que el n es menor que 30. Si sigma es desconocido y el n es mayor que 30, se utiliza la z de la normal estándar, porque cuando aumentan los grados de libertad, como dice acá, se aproxima. La T de Student es de la familia de las normales, por lo tanto, tiene las mismas características, tiene media cero. El desvío estándar no es 1, como en la Z, pero es un poquito más grande, un poquito más achatada, más gordita, más baja y más ancha la campana. Bien, vamos a ver entonces ahora una prueba bilateral para la media poblacional con sigma desconocido. Bueno, el planteo es igual que cuando tengo sigma conocido, no sé, yo voy a probar de que el n, de que mu es igual contra que mu es distinto, voy a tener dos zonas de rechazo, pero acá, entonces, los valores críticos van a estar dados por una t con n-1 y alfa sobre 2, y una t con n-1, 1 menos alfa sobre 2, el de la derecha. La tabla que nosotros tenemos impresas, el valor negativo de t no lo tenemos como en la z. Vieron que en la z nosotros tenemos z positivo y z negativo. Bueno, acá no, pero como es una distribución perfectamente simétrica, el valor de t que encontramos positivo va a ser igual, el área, alfa sobre 2, fíjense que es la misma área de probabilidad para un lado y para el otro. Este t va a ser igual que el t positivo, pero con signo menos. Bien, entonces acá se va a rechazar la hipótesis nula si el t observado es menor al menos t de n-1 alfa sobre 2, o si es mayor a la t de n-1, 1 menos alfa sobre 2. O también en valor absoluto se puede poner que es mayor a la t de n-1 y 1 menos alfa sobre 2, y lo pongo el t observado en valor absoluto, ¿sí? Bien. Para el test unilateral izquierdo, vamos a tener una t negativa. Es decir, si sigma es desconocido y el n, recuerden que se tienen que cumplir siempre los tres requisitos. Que x se distribuya normal, que sigma sea desconocido, o sea que lo reemplazamos, lo estimamos con el s de la muestra, y que el n sea menor que 30. Bien, entonces, acá habríamos planteado de que mu es mayor o igual a un mu sub 0 contra una alternativa de que mu es menor que este mu sub 0. Entonces vamos a tener una menos t de n-1, 1 menos alfa sobre 2, porque buscamos siempre la positiva, por eso pone de 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? Entonces la regla de decisión es rechazar H0 si el t observado es menor a este menos t de n-1, 1 menos alfa sobre 2. Y un test unilateral derecho será cuando planteamos de que mu es menor o igual a un determinado mu sub 0 contra una alternativa de que mu es mayor a este mu sub 0. Y vamos a tener entonces que la regla de decisión será rechazar H0 si el t observado es mayor a la t de n-1, 1 menos alfa sobre 2. Bien, vamos a ver ejemplos para ver cómo se aplica esto. Dice, se retoma el ejemplo de diapositiva 20, pero con algunos cambios. La gerencia de una cadena de supermercados afirma que el monto medio de gasto de los clientes es de al menos de 3.500 pesos. Una muestra de 20 clientes, fíjense, el N es menor que 30, arrojó un monto medio de compra de 3.350 pesos y una desviación estándar de 320 pesos. Es decir, acá no conozco sigma, sino que calculo
el desvío estándar de la muestra, de estos 20 clientes. Entonces, X raya me dio 3.350 y el S me dio 320 pesos. Acá tengo que aclarar que este monto de compra se distribuye en forma normal, ¿sí? Porque si no se distribuye en forma normal, no puedo aplicar la T de Stewart. ¿Contradicen estos datos a la gerencia con un nivel de significación alfa de 0,05? Bueno, el planteo de las hipótesis es igual, es decir, de que mu es mayor o igual a 3.500 pesos, que sería menos 3.500 pesos, contra una alternativa de que mu es menor de 3.500 pesos. Se conoce que esta variable X, monto de gasto, se distribuye en forma normal con un promedio mu de 3.500 pesos, pero sigma es desconocido. Entonces se saca una muestra de tamaño 20 y el valor del desvío nos da 320. Es decir, esto es el desvío de estos 20 clientes, ¿sí? Bueno, calculamos la estadística de prueba, que será una T observada, X raya, menos el valor de mu bajo la hipótesis nula, dividido ahora S sobre raíz de n, y esto se va a distribuir como una T con n menos 1. Y tengo 20 el n, menos 1 sería una T con 19 grados de libertad. Bueno, y el desvío estándar nos da 320 sobre raíz de 20. Bueno, este T observado nos da menos 2,10. Vamos a buscar entonces, si yo fijé un alfa de 0,05, es decir, ¿cuál será la T con 19 grados de libertad y 0,95, esta sería una menos alfa, de nivel de significación, sería el nivel de confianza en este caso? El nivel de significación es 0,05. Bueno, la regla de decisión que va a ser, si el T observado es menor que este T crítico, que lo buscamos en la tabla, ahora vamos a ver cómo lo buscamos, voy a rechazar la hipótesis nula. Bueno, acá vamos a ver el resultado y después les muestro en la tabla. Dice, dado que el T observado, que nos da menos 2,10, es menor que la T con 19 grados de libertad y 0,95 de probabilidad de nivel de confianza, esto sería, es decir, menos 2,10 es menor que menos 1,792, entonces rechazamos H0. Es decir, a un nivel de significación del 5% existe suficiente evidencia estadística o muestral para decir que el tiempo, el monto medio de gasto de los clientes es menor a 3.500 pesos. Recuerden que nosotros rechazamos entonces de que es mayor o igual, por lo tanto aceptamos de que es menor a 3.500 pesos. Bueno, les voy a mostrar cómo se busca en la tabla esta T con 19 grados de libertad y 0,95 de probabilidad. Pero voy a poner la tabla. Entonces, esta es una tabla de doble entrada, donde acá tenemos los grados de libertad. Bueno, ustedes ya vieron cómo se usa porque la hemos usado para Profe, estimación. Sí, por la duda no la estamos viendo. ¿qué? Que por la duda no estamos viendo la tabla todavía. Ah, ¿no la ven? Esperen. Entonces, no sé qué hice. A ver, voy a volver a... Ah, que no presenté. Qué genio que soy. Presentar. Ahora, Ahora sí se ve, profe, pero no se ve la tablita todavía. esperen. Ahí, Sí, ahí sí. Ahora sí. perfecto.
que si no había dejado de presentar y no puse de nuevo presentar, entonces era imposible que apareciera. Bueno, dijimos que tenemos que buscar una... porque ahí lo está dando con el 1 menos alfa y esta tabla aparece el alfa. Sí, porque nosotros tenemos otra. Bien, voy a cargar la otra, esperen chicos. Porque esta es la que generalmente usamos, pero bueno. Si me esperan un minuto, voy a buscarla la que tienen en la... Voy a buscar la que tienen en las comunidades, así que es la misma que... Espérenme un segundo, que la busco acá, así es la misma que tienen ustedes. A ver. Oh, no se puede. ¿Esta es la que tienen ustedes? Sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense que en esta tenemos acá lo mismo, los grados de libertad en la columna de la izquierda, y acá arriba tenemos los 1 menos alfa. Entonces, nosotros buscamos la de 0,95, que sería esta de acá, para 19 grados de libertad, sería 1,73. Bueno, fíjense que los valores que están esperen. Vieron cómo busqué, ¿no es cierto? Busco el 0,95 acá y los grados de libertad que son 19 acá, donde se junta eso me da que la T con 19 grados de libertad y 0,95 de probabilidad es 1,73, según esta tabla. Profe, para mí ahí, en vez de uno No, setenta y ¿saben lo nueve que es? Esta es la tabla, que ya la saqué la otra, la borré, la tendría que haber dejado para mostrar. Este valor está sacado de la otra tabla, de las que yo le mostré primero, que utiliza tres decimales. no tendría que ser, pero 729. Ah, yo lo hice con la aplicación y me da así, en vez de A ver, 792. espera que me vuelva a la tabla. ¿A dónde decís? O sea, ahí el Power dice 792. Y Sí. si yo lo hago con la aplicación esa que nos... Ah, con la de la configuradora. Sí, ahí Sí, o sea, da 729, que es más próximo ahí a 173. sí, está mal puesto, no es 792, es 729. A ver, espera un segundo, voy a hacer una cosa, porque eso está sacado de la otra tabla. Voy a subir la otra tabla, a ver si la tengo, si no la borré.
No. ¿Se ve esta ahí? Sí. Bueno, esta es la que yo les decía. Yo acá, en esta tendría que buscar el 0,05 en dos colas, era el 95, ¿no? Sí, era el alfa de 0,05. Entonces, si yo busco acá en esta tabla, fíjense, yo tendría que buscar 0,05 en las dos colas, que sería lo mismo que 0,025 en una cola, ¿no es cierto? Este sería el alfa y este sería el alfa sobre 2. Vamos a buscar para 19 grados de libertad. Ahora 2,093. No sé de dónde sacan el 1,7. Ah, acá. Pero esta no es de una sola El cola, profe. 10%. No, porque esta no es unilateral. El 0,05. Espérate. Quiero ver cuál es era unilateral izquierdo este. Unilateral izquierdo. O sea que y el alfa es de 0,05. Ah, sí, es una sola cola, perdón. Es una sola cola. Entonces, sería 0,05 en una cola, es acá, es esto. ¿Lo ven acá? Si bajamos a los 19 grados de libertad, sí, da 1,729. Está mal pusieron 92 en vez de 29. ¿Ve? Está sacado de acá, que es con 3 decimales. Es 0,05 en una cola, que es este de acá, de una cola, 0,05 en una cola, y 19 grados de libertad a 1,729. Usando la otra tabla, que como que está redondeado, fíjense, para el 95%, 19 grados de libertad a 1,73. Acá como usa dos decimales, en vez de 1,729, que es el que figura en el ejemplo, sería 1,73 la estadística de prueba. Perdón, el T crítico. Sí, acá hay un error, chicos. Esto es 1,729. Si la buscan en la tabla de la antiacumulada, y si la otra que tienen ustedes sería 1,73. Bueno, de cualquier forma, menos 1,73 es mayor, sería que menos 2,10. O sea, menos 2,10, que es el que he observado, es menor que menos 1,73. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que hay suficiente evidencia muestral para aceptar la hipótesis alternativa, es decir, que el tiempo medio de los clientes es menor a 3.500 pesos. Bueno, si vamos a ver después otro ejemplo, van a ver en la práctica otros ejemplos para el uso de la tabla, porque acá con las dos tablas se hizo un poco de bollo, ¿sí? Como son distintos los valores que figuran a los que después les aparece en la tabla que usan, hay que unificar esto. Bien, vamos a ver un cuadrito resumen de cómo son las estadísticas de prueba y qué
Es decir, qué distribución de probabilidad se utiliza dependiendo el tipo de test. Y si sigma es conocido o si sigma es desconocido. Si yo sé que X raya se distribuye normal con media mu y desvío sigma, es decir, conozco sigma, para cualquier tamaño de muestra, o sea, para cualquier n, voy a usar la z. ¿Por qué? Porque sé que se distribuye, que X raya se va a distribuir normal también con media mu y desvío sigma sobre raíz de n. Entonces, la estadística de prueba en esta situación sería la z, donde que es igual a X raya menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n, y esto se va a distribuir como una normal 0, 1. Ahora, si yo sé que X también se distribuye normal, es decir, que la población es normal, pero sigma es desconocido, acá se presentan dos situaciones distintas. Es decir, acá al no conocer sigma, yo voy a reemplazar este sigma por el S de la muestra, o sea, por el desvío estándar de la muestra. Entonces, si el n es menor que 30, voy a usar la t, como la distribución t de student, y la estadística de prueba será t observado igual a x raya menos mu sub 0 sobre s sobre raíz de n, y esto se va a distribuir como una t con n menos 1 grados de libertad. Ahora, si el n es mayor o igual que 30, ¿qué pasa? El teorema y la distribución es normal, y el n es mayor o igual que 30, sé que x raya se va a distribuir con una z con x, que es igual a x raya menos mu sub 0 sobre s sobre raíz de n. Es decir, utilizo el s porque no conozco sigma, y esto se va a distribuir como una normal 0, 1. Ahora, si no se conoce la distribución de la variable o de la población, ¿no es cierto? Si es desconocida, acá ¿qué pasa? Si sigma es es conocido, y el n es mayor o igual que 30, voy a usar la z. Y la estadística de prueba será x raya menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Acá uso sigma porque conozco sigma, y esto se va a distribuir como una normal 0, 1. Ahora, si no conozco la distribución de la población y el sigma es desconocido, voy a reemplazar este sigma, o voy a estimar este sigma con el S de la muestra. Pero el n tiene que ser mayor o igual que 30 para que el teorema central del límite me asegure que X raya se va a seguir distribuyendo en forma normal. Entonces voy a seguir usando la Z siempre que el n sea grande, o sea, sea mayor o igual que 30. Y la estadística de prueba será X raya menos mu sub 0 dividido S sobre raíz de n, y esto se va a distribuir normal 0, 1. Ahora, si no conozco la distribución y el sigma es desconocido también, pero el n es menor que 30, no se puede aplicar la metodología clásica, es decir, hay otras metodologías. Acá, para poder aplicar la t de student, que sería cuando la aplico cuando el n es menor que 30, tengo que estar seguro que la población tiene una distribución normal o aproximadamente normal cuando no conozco sigma. ¿Se entendió esto? Es decir, yo puedo aplicar la t de student si no conozco sigma, pero la población tiene que ser normal o aproximadamente normal, cuando el n es menor que 30. Y si el n es menor que 30 y el sigma es desconocido y no conozco la distribución, no se puede aplicar esta metodología, la clásica que utilizamos. Bueno, acá ya empieza la proporción. Bueno, yo acá tendría que darles un ejemplo, a ver, de lo que tengo en el ejercicio 2 de la práctica, para aplicar un poquito de esto que vimos. Ahora voy a sacar esto y voy a poner la práctica. A ver. ¿Alguna pregunta, chicos, acá? No, profe. A ver, me la tengo.
A ver, el ejercicio 2, porque el 1 es de aquí. Vamos a ver. ¿Se ve ahí? Sí. Dice, una empresa inmobiliaria afirma que el tiempo promedio para la venta de una casa residencial es de 40 días. Una muestra de 50 casas vendidas recientemente indica una media del tiempo de venta de 45 días con un desvío estándar de 20 días. Con un nivel de significación del 2%, pruebe la validez de la afirmación de la empresa. Bien, vamos a ir viendo los datos que tenemos. La primera pregunta dice, ¿cuál es la variable en estudio? ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? A ver, ¿qué les parece? Dice, el tiempo promedio para la venta de una casa residencial es de 40 días. Este sería el MU, ¿no es cierto?, que yo quiero probar. La variable en estudio, ¿qué sería? El tiempo para la venta de una casa residencial en días. Exacto, tiempo que se tarda para vender una casa residencial. ¿De qué tipo es? Sería una variable, es tiempo, es cuantitativa, ¿cómo? ¿Continua o discreta? Continua. Continua, perfecto. Y está medida en escala de Razón. razón, muy bien. Bueno, el punto B dice, ¿cuántas hipótesis deben especificarse al realizar un test de hipótesis? ¿Cuántas hipótesis especificamos siempre? 2. Bien, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dice, ¿en base a cuál de ellas se determina la ubicación de la región de rechazo? ¿Cuál es la hipótesis que me determina la dirección o dónde está la zona de rechazo? La alternativa. La alternativa, perfecto. ¿Qué representa el nivel de significación? ¿Qué es alfa? ¿Cómo definimos el alfa? ¿Se acuerdan? Sería la máxima probabilidad que se está dispuesto a soportar con respecto a cometer el error 1. Exacto, es la probabilidad, el alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, o sea, de rechazar una hipótesis nula que es cierta. Eso es lo que nosotros fijamos, es decir, el error que me permito cometer. Por eso este alfa siempre es chiquito, fíjense el 2% acá, el 5%, ¿sí? Bueno, acá después hablamos del p-valor. Vamos a ir entonces a la solución del ejercicio. Nosotros tenemos que la empresa inmobiliaria afirma que el tiempo promedio para la venta de una casa residencial es de 40 días. ¿Cómo plantearían las hipótesis acá? Dice, es de, quiere decir que es como. Igual, mayor, menor. Igual. Perfecto, porque dice es de, no dice es de al menos o es a lo sumo. Acá afirma que es de, o sea que es igual a 40 días. Entonces, plantearíamos una hipótesis de que mu es igual a 40 días contra una alternativa de que mu es, ¿cómo? Distinto a 40. Distinto. Es decir, acá lo que nosotros vamos a probar es el tiempo promedio que se tarda para vender una casa residencial, ¿no es cierto? Ese sería el MU, el parámetro que queremos probar. Se saca una muestra de 40 casas, o sea, el N es 40, y en esa muestra se encuentra que el tiempo medio de venta fue de 45 días. O sea, ¿este qué sería los 45? Profe, Sí, ¿no sería una muestra de 50 casas? sí, ¿qué dije? 40. Ah, perdón. Se saca una muestra de 50 casas, el N es igual a 50, vendidas recientemente, y se encuentra en esa muestra que el tiempo medio de venta, o sea, este 45 días sería el X raya, ¿no es cierto? Es la media de esta muestra de 50 casas. Con un desvío, o sea, el S, acá no conoce sigma, el S es 20 días. Entonces me piden, con un nivel de significación del 2%, probar la validez de la afirmación de la empresa. Veamos, dijimos que planteamos entonces de que mu es igual a 40
contra una alternativa de que mu es distinto de 40. Si tenemos igual contra distinto, ¿qué tenemos? Un test como Binomial. No, bilateral. bilateral. Perfecto, bilateral. Vamos a tener dos zonas de rechazo. Miremos, a ver acá. Vamos a volver acá. Fíjense, yo no conozco sigma, tampoco conozco la distribución de la población, pero el n es mayor o igual que 30. Quiere decir que el teorema central del límite, el M50 en este ejemplo, me asegura que X raya se distribuye normal. Entonces vamos a usar como estadística de prueba esta Z. El Z observado va a ser la media menos el valor de mu bajo la hipótesis nula, pero dividido por S sobre raíz de n. Hola. Bueno, les voy a poner la solución, así van viendo cómo... bueno, acá está con todo el ejercicio, así que no tengo que volver al... ¿Se ve ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, acá está cada pregunta con su respuesta, o sea que no tengo que volver al ejercicio. Dice, bueno, el tiempo en días para la venta de una casa residencial, las hipótesis nula alternativa, estas ya son cosas que ya contestamos. Bueno, acá está el ejercicio. Se selecciona una muestra de 50 casas y se obtiene que la X raya es igual a 45, L es igual a 20. Entonces, la estadística de prueba, o sea, el Z observado va a ser X raya, que es 45, menos el valor de mu bajo la hipótesis nula, que es 40, dividido S sobre raíz de n, que sería 20 dividido la raíz de 50. O sea que este T observado da 1,7678. Bueno, acá lo hace con el cálculo del p-valor. ¿Qué es el p-valor? No lo vimos todavía, me parece. No vieron el p-valor, entonces... No, lo vamos hoy a las 8, creo. Claro, entonces, ¿por qué bueno, vamos a resolverlo, lo vamos a resolver, ahora yo les digo qué es el p-valor, pero esto se por la forma tradicional, nosotros hemos visto la forma tradicional para resolver esto. Vamos a hacerlo con los datos de la forma que vimos primero en la teoría, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos esta estadística de prueba que da 1,7678, y el alfa que está fijado en 0,02, y nosotros vamos a usar la z, fíjense, no está el calculito. Estamos viendo un test unilateral, un test bilateral, ¿no es cierto? Vamos a volver al test bilateral.
Acá, estaríamos en esta situación. Un test bilateral con sigma desconocido, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros, bueno, acá usa la T, pero como el N es mayor que 30, vamos a usar la Z. Entonces sería el mismo caso que si conociéramos sigma para un test bilateral. Acá. Nosotros tenemos que el alfa es 0,02. Quiere decir que en cada uno de estas zonas de rechazo vamos a tener el alfa sobre 2. Si el alfa es 0,02, alfa sobre 2, ¿cuánto sería? 0,01. Tendríamos acá 0,01 y acá 0,01. Entonces, acá tendríamos una Z que acumula el 0,01 de probabilidad y acá tendríamos una Z que acumula el 0,99, ¿no es cierto? 0,1 menos 0,01 me da 0,999, ¿sí o no? ¿Se ve eso? Si yo tengo alfa igual a 0,02, acá tengo 0,01 y acá también tengo 0,01. Entonces, la Z, esta la negativa, va a ser la Z de 0,01. Y esta de acá va a ser la Z de 0,999. Entonces vamos a ir a la tabla. De la normal, a ver dónde la tengo, acá. Y vamos a buscar cuál es la Z que acumula el 0,01 de probabilidad, para buscar la negativa. O el 0,99, vamos a la más fácil. El 0,999, fíjense. Acá tengo 0,9, a ver, el 0,99 tengo que buscar. 0,99. 98, 98, 98, 98, 98. Acá. Este sería el valor que más se acerca a 0,99, que da una Z de 2,33 debe ser. Exacto. 2,33. Quiere decir que yo voy a tener, que voy a rechazar esta estadística de prueba. Este sería el método tradicional, ¿sí? Si el Z observado, esperen chicos, porque hablando así no nos vamos a entender nunca. Voy a abrir un web. Aquí escribo. Fíjense, yo tengo que el Z ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí, Observado dio 1,7678 era, ¿no? Ah, bueno. Entonces, la regla de decisión era rechazar H0, ay, se me fue mayúscula todo, bueno. Rechazar H0 y
como es un test bilateral, si el Z o la Z observado es menor menos a menos 2,33 o si el Z observado es mayor, bueno, menor o igual entra, ¿no? Si fuera igual se rechaza también. Es mayor a 2,33. Donde esto menos 2,33 y 2,33 surge de encontrar, el Z crítico sería, Z crítico, es decir, el valor que se para la zona de rechazo, en este caso son dos, los Z críticos, son, los dos Z críticos son, bueno, sería la Z del 0,0, o sea que acumula 0,01, que tengo un alfa de 0,02. Entonces el alfa sobre 2, voy a poner alfa sobre 2, sería alfa sobre 2, el alfa sobre 2 es igual a la Z de 0,01, que acumula el 0,01 de probabilidad. Que sería igual, si lo buscamos en la tabla, a menos 2,33. Y la Z, el otro Z crítico, sería la Z de 1 menos alfa sobre 2, o sea, 1 menos, vamos a poner directamente, 0,01 sería igual a la Z de 0,99
igual a 2,33. Entonces, la regla de decisión va a ser, si el z observado, se voy a rechazar, si el pz observado es menor a menos 2,33, o si el z observado es mayor a 2,33. Fíjense que 1,678 es menor que 2,33. Quiere decir que cae en zona de no rechazo. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Quiere decir que no existe suficiente evidencia muestral para decir que la empresa inmobiliaria está equivocada, ¿no es cierto? Es decir, no se puede, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero, afirma que el tiempo promedio que se tarda en vender una casa es de 40 días. Entonces no existe suficiente evidencia muestral para contradecir la afirmación de la empresa a un nivel de significación del 2%. Esto sería el método tradicional, donde nosotros buscamos el valor crítico en la tabla y comparamos ese valor crítico con el valor de tabla. Bueno, para poder terminar este ejercicio, yo les voy a decir qué es el p-valor ahora. Así podemos terminar más adelante. Se los van a dar de nuevo hoy, pero acá está, el enfoque del p-valor. El p-valor es la probabilidad de observar un valor igual o más extremo al observado bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Es decir, en otras palabras, el p-valor es la probabilidad de que el z observado sea mayor o igual a, es decir, es la probabilidad de que z sea mayor o igual al z observado, perdón. Es decir, en la regla de decisión, bueno, ¿cuándo vamos a rechazar usando este enfoque? Esto lo que se hace es buscar este p-valor y compararlo con el alfa directamente. Si este p-valor es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y si este p-valor es mayor que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, en el enfoque tradicional, que es el que habíamos visto acá, nosotros, bueno, esto es para la proporción, pero para cualquiera es lo mismo. Nosotros lo que buscamos son valores de z o de t en el eje X, que tenemos los valores de la z o los valores de t. Y esos son los valores críticos. Y comparamos esos valores críticos con el valor observado de la estadística de prueba y rechazamos o no rechazamos según que caiga en la zona o zona de rechazo o zona de no rechazo. Acá, con el enfoque del p-valor, nosotros lo que comparamos son áreas de probabilidad. Es decir, buscamos la probabilidad de que ese valor esté dentro de esta área de probabilidad que nos da el alfa. Es decir, el alfa me va a decir que acá, por ejemplo, si yo fijé un alfa de 0,05, esta área es igual al 5% o al 0,05. Bueno, con el enfoque del p-valor nosotros comparamos áreas de probabilidad. Bien, ¿cómo se calcula el p-valor? Bueno, acá lo da con un ejemplo directamente. El p-valor es la probabilidad, el p-valor es la probabilidad de que la z sea mayor o igual
a la Z observada. ¿También, profe, se usa con la T o no? Se puede usar con cualquier distribución, nosotros no lo vemos. Nosotros lo usamos solo con la Z, pero se puede usar con la T, con el chi cuadrado, con todas las distribuciones. ¿Sí? Además, este enfoque es mucho más usado últimamente, porque después van a ver cuando veamos más regresión, que es donde vemos más la salida de computación. En todos los soft estadísticos, eh, para resolver pruebas de hipótesis o lo que sea, que hay que tomar una decisión, así se usa el p-valor. Y ya viene calculado, si cuando uno pone el alfa, ya directamente casi todos los programas de computación te calculan el p-value o el p-valor para ese nivel de alfa que uno ha fijado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un test bilateral, fíjense que si yo voy a comparar esta probabilidad, que esto sí lo busco en la tabla, por ejemplo, acá sería, en este caso sería la probabilidad, esto sería igual a la probabilidad de que Z sea mayor o igual vamos a redondear 1,77, vamos a poner. Recuerden que la Z siempre está con 2 decimales, entonces 1,7678 lo redondeamos a 1,77, es mayor o igual a 1,77. Entonces, recordemos, ¿cómo se busca una probabilidad mayor o igual en la tabla de la Z? Hacíamos 1 menos, ¿no es cierto? La F en 1,77, ¿no es cierto? Siempre que buscábamos una probabilidad mayor o mayor o igual, hacíamos 1 menos ese valor. Entonces vamos a la tabla y buscamos cuál es la probabilidad de 1,77. 0, 1, 2. A ver, acá tenemos que bajar. 1,77 da esto, 0,9616, ¿sí? Entonces, esto sería igual a 1 menos, ay, ¿qué puse? 1 menos 0,9616, ¿no es cierto? Igual, a ver, 1 menos 0,9616, 0,0384. Entonces, acá como nosotros el alfa, es decir, vamos a comparar acá, este p-valor con el alfa. Si el p-valor es menor que alfa, menor o igual en realidad. Si el p-valor es menor o igual que el alfa, rechazamos H0. Y si es mayor, no rechazamos. Acá me falta una vez. Si el p-valor es mayor que alfa, no rechazamos H0. Bien. Lo que pasa es que acá, como yo el alfa, yo cuando busqué, fíjense que busqué
el alfa sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, como el alfa lo dividí en las dos zonas de rechazo, cuando yo tengo un test bilateral, a esta probabilidad de 1 menos la probabilidad de que z sea mayor a este valor, o sea, a esta probabilidad de que encontré acá, la voy a multiplicar por 2, porque lo tengo dividido en los dos extremos, ¿sí? Yo podría comparar este valor con el alfa sobre 2, es lo mismo. Si yo comparo esto con 0,01, fíjense que 0,01 es menor que 0,0384, pero casi siempre se lo multiplica por 2, para cuando tengo un test bilateral. Esto da 0,0768, que lo podemos aproximar si queremos, para hacerlo con 0,08. Entonces, fíjense, 0,08 es mayor que 0,02. Nosotros habíamos fijado el alfa, voy a poner acá, primero voy a poner el alfa, y el alfa dijimos que es 0,02, el que fijamos en el costo. Entonces fíjense, 0,08, ¿cómo es con respecto a 0,02? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, bien. Entonces, como 0,08 es mayor que 0,02, no rechazamos. Ahí. Y la conclusión, profe, lo mismo que Es antes. la misma siempre. Bueno, ahora yo se lo muestro porque el ejercicio está solucionado con el p-valor. Todo esto que yo hice acá debe estar hecho en el ejercicio. No rechazamos, ahora se los muestro la solución. No rechazamos H0, es decir, no existe suficiente evidencia muestral para contradecir la opinión de la inmobiliaria. A ver qué dice acá. Bueno, acá plantea las hipótesis, el alfa es 0,02, saca la estadística de prueba y calcula el p-valor. Fíjense, acá ya lo multiplica por 2. Es 2 por la probabilidad de que z sea mayor al z observado. Entonces 2 por 0, da 0,071. Bueno, yo lo redondeé esto a 0,08. Entonces, como el p-valor de 0,071 es mayor que el alfa, no rechazo H0. No existe evidencia muestral suficiente para concluir que el tiempo promedio para la venta de una casa residencial es diferente de 40 días, considerando un nivel de significación del 2%. Bueno, y acá les dice, el p-valor o el p-value representa la probabilidad de observar el valor de la estadística de prueba observado, en este caso, 1,7678, o un valor aún más extremo bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Entonces, esto sería la respuesta de que esta parte, ¿qué representa este valor? ¿Sí? Bueno, de cualquier forma, pienso que lo van a ver. Acá tenía otra pregunta. Dice, ¿qué sucedería si se incrementara el nivel de significación? ¿Qué pasa si yo aumento alfa? ¿Qué es lo que aumenta? Si yo aumento el alfa, ¿qué aumenta? ¿La región de rechazo? Exacto, sí, pues está acá escrito, pero al aumentar el alfa se hace más grande la zona de rechazo, ¿sí? Bueno, y después el punto que dice, halle un intervalo de confianza del 98% para estimar el tiempo promedio para la venta de una casa residencial. Interprete los intervalos obtenidos. Bueno, entonces, el intervalo de confianza
Generalmente, cuando se hace una prueba de hipótesis, se lo comprueba si rechacé o no rechacé bien la hipótesis haciendo un intervalo de confianza. Si yo no rechazo la hipótesis nula, como en este caso, al encontrar el intervalo de confianza, ese valor que yo planteé en la hipótesis nula, en este caso que mu es igual a 40, va a estar contenido en el intervalo que yo calcule. Si yo rechazo la hipótesis nula y calculo el intervalo de confianza, no va a contener el intervalo de confianza que yo calcule ese valor que yo planteé en la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la rechacé. Entonces, una forma de corroborar si yo rechacé bien o mal la hipótesis nula. El intervalo de confianza me permite corroborar si la decisión que tomé está bien, o fue bien tomada. Entonces, acá fíjense, el intervalo de confianza que sería X raya, bueno, acá toma 2,32, debe estar por, esto sería la Z de 1 menos alfa sobre 2, o sea, sería la Z de 0,99, que nosotros pusimos que era 2,33, por S sobre raíz de N. 45 más menos 6,56 va, bueno, da el intervalo entre 38,44 y 51,56. Entonces, con una confianza del 98%, no es del 90%, esto está mal. Ah, por eso tomó la del 2,32. Pero pide 98. Acá es 2,33 la del 98. Fíjense que pide un intervalo del 98%, porque en realidad sería el nivel de confianza para un alfa de 2%, ¿sí? El intervalo, bueno, acá a lo mejor variaría un poquitito, pero de cualquier forma cubre el tiempo promedio para la venta de una casa residencial. Y se comparen los resultados obtenidos en E y G. Profe, Sí. ¿puede ser que en la fotocopia que yo tengo impresa diga comparar en A y C? Ah, está mal, está mal, está mal. A y C eso no se puede poner para comparar. Tiene que decir E y G. A ver, esperen. Si yo lo puedo... No, no, porque esto está en PDF. Si acá, chicos, está mal, esto es E y G. O sea, acá, el cálculo de la... Es decir, el test, con el cálculo del p-valor, con el G, que es el intervalo de confianza. Es decir, comparar los dos resultados, que es lo que yo les estaba diciendo recién. ¿Qué pasa? A ver, me pongo la solución acá. Lo que se hace es para corroborar que nosotros ¿qué hicimos acá? No rechazamos la hipótesis nula, es decir, no hay suficiente evidencia muestral para decir que el tiempo promedio sea diferente a 40 días. Es decir, estamos diciendo que bajo esta muestra, con esta evidencia, no se puede contradecir lo que dice la inmobiliaria, o sea, de que es igual a 40 días. Y está bien que no lo rechacé. El intervalo de confianza del 98% que calculé acá abajo tiene que contener este valor 40 que yo no rechacé. Fíjense, ¿lo contiene o no lo contiene? Sí, Está lo contiene. 40. Profe, a mí el intervalo me quedó distinto porque tomé 2,33. Pero no puede haber mucha diferencia. No, es en los centésimos, en la... Exacto. Sí. Entre 2,33 y 2,32 no puede haber mucha diferencia. A ver, por 20 sobre raíz de 50, ¿cuánto da? Me quedó 38,41 y 51,59. 3, que queda, en vez de 6,56, acá queda 6,59. Espera, te lo voy a arreglar.
Este es un 3, y acá va un 9. Entonces, 45 menos 6,59, 38,41, y el otro acaba de ser 59, ¿no? Sí. Bien. Ahí. Entonces, lo que se corrobora es que si lo que yo planteé en la hipótesis nula, de que es igual a 40, como no la rechacé, está contenido en el intervalo que calculé. Entonces, en E no se rechazó la hipótesis nula de que mu es igual a 40 días con un nivel de significación del 2%. De manera equivalente, el intervalo de confianza del 98% que calculé acá en el punto G contiene el valor de 40 días. Es decir, quiere decir que está bien, yo corroboro con el intervalo de confianza, que está bien que no haya rechazado con estos datos de la muestra, ¿no es cierto?, esta hipótesis nula. A lo mejor yo saco otra muestra, me dan distintos los valores y sí rechazo. Entonces, si yo rechazo cuando calculo el intervalo de confianza, el intervalo de confianza no me va a contener el valor del parámetro, porque quiere decir que yo rechacé bien la hipótesis nula. ¿Se entiende? Una forma de corroborar que la decisión tomada está bien tomada. ¿Sí? Para eso se hace el intervalo de confianza. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, Sí, sí. profe. Bueno, yo esto era todo lo que tenía para hoy. Después seguirán con los otros ejercicios y lo que sigue, ¿sí? A ver, voy a buscar, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, a ver que tengo una pregunta acá. Acá todos los que me preguntan si se puede subir la práctica, yo no manejo esto. Le tienen que preguntar a la profesora Meroy, que es la que maneja todo y sube y baja, es decir, ella es la que maneja el subir las cosas al aula. Sí, generalmente después se ponen las soluciones. Profe, y viste que vos tenías otra tablita de la normal. Esa no está para nosotros, ¿eh? Porque, Está en el aula, lo que pasa es que está oculta, ah, porque en general lo que nosotros tenemos impresa que usábamos en la práctica antes cuando dábamos clases presenciales, es la otra, este, no esta que están usando ahora. Pero bueno, está la otra también en claro, el pero aula esa no la virtual. vemos. Ahora la Lo podemos que pasa tener. es que está oculta para ustedes. Y en realidad yo la tenía porque yo siempre bajo las cosas de ahí para que tengan lo mismo, ¿viste? Yo tener lo mismo que ustedes. Pero, claro, yo bajé la otra porque era la que pensé que estaba, pero eh, después me fijé que que la que ustedes ven es la última que les di, que sería la antiacumulada. Pero es lo mismo, no va a haber. Lo único que uno usa dos decimales redondeados y el otro tiene tres. Sí, puede haber una diferencia pero de milésimos, ¿viste? O sea que no. Acá Noelia, no sé si está Noelia. Sí, acá está Noelia, ¿no? ¿Estás Noelia?
que tengo una pregunta. Noelia, yo te veo que estás, pero parece que no estás. No sé. Que me preguntás de dónde salió el menos 1,645, de la tabla de la normal. Sí, profe, ya lo encontré. Ah, si querés te muestro. A ver. La tabla, voy a presentar la tabla de la normal. Yo tenía que buscar lo que acumule el 0,05, creo que era, ¿no? Entonces va a ser una Z negativa. Buscamos acá adentro. Acá tengo el 0,0505 y 0,0495. Estos dos son los que están más cerca del 0,05, ¿no es cierto? En realidad, el 0,05 exacto estaría entre menos 1,64 y menos 1,65, ¿ves? Menos 1,64 y menos 1,65. Entonces se busca exactamente la mitad, que nos daría menos 1,645. Es decir, el 0,01 que hay de diferencia entre menos 1,64 y menos 1,65 se lo divide por 2 y te queda menos 1,645. ¿Entendió eso? Profe, Sí, siempre cuando lo hagamos con el enfoque del p-valor o de la otra forma, siempre nos tiene que dar lo mismo. O sea, rechazar o no rechazar. sí. Bien. Cualquiera, son dos enfoques distintos. Uno es el tradicional y el otro que es buscando el valor crítico, y el otro es el enfoque del p-valor. En general, se usa mucho más el enfoque del p-valor últimamente. Es más rápido, es más simple. Porque por ahí en el otro, si vos tenés, es decir, nosotros cuando tenemos alfas que son el 5%, el 10%, que son los valores de Z, son fáciles de recordar. Pero si, por ejemplo, te da un 97% o un 2%, un 3% de alfa, qué sé yo, que ya tenés que ir a buscar a la tabla, porque no te podés saber todos los valores de Z de memoria. Entonces, el p-valor es más rápido porque buscás, no tenés que buscar adentro de la tabla, buscás el Z observado como Z, es decir, es la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1,77, a lo que te dé el valor de Z observado, 2,33, qué sé yo, 2,58, no sé, lo que te dé el Z observado. Es como más simple de búsqueda también el p-valor. Claro. Sí, sí, sí. Y es Bueno, mucho más usado, últimamente es mucho más usado. Bueno, chicos, si no bueno, tienen profe. más, creo que quedamos nosotros tres nomás. Sí, Bueno, gracias. Nos chao. vemos. Chao, profe, gracias. De nada.